Un cordial saludo, mi nombre es Oscar Mauricio González, pertenezco al SEAT José Acevedo y Gómez de la ciudad de Bogotá y mi código de grupo es 301-303. Bueno, vamos a definir el concepto de algoritmo. Algoritmo se entiende como un proceso que se realiza teniendo en cuenta un orden y cuya finalidad es la de poder dar solución a un problema planteado. Cabe resaltar que se emplea el lenguaje cotidiano del ser humano, en el caso de nosotros el lenguaje castellano. Concepto de diagrama de flujo. Diagrama de flujo es una representación gráfica la cual comprende o tiene símbolos normalizados con los pasos del algoritmo. Esto es una manera de representar de forma esquemática los pasos o procesos que lleva un algoritmo, teniendo en cuenta también, como dije anteriormente, una serie de símbolos normalizados. Concepto de pseudocódigo. Bueno, el pseudocódigo nace como una solución a problemas que se tienen a la hora de hacer una modificación con el diagrama de flujo. ¿Por qué? Porque el diagrama de flujo maneja una parte de representación gráfica y a la hora de modificar es un poco tedioso porque toca en cierta manera borrar una parte gráfica, volverla a insertar. Entonces el proceso es demorado y no es como muy práctico. Entonces el pseudocódigo nace básicamente a partir de ese tipo de problema que existía con el diagrama de flujo. Este pseudocódigo tiene unas características como son la sangría, como son las palabras reservadas que maneja, entre otras. Pues básicamente el pseudocódigo es conocido como un lenguaje de descripción de algoritmo, el cual se puede implementar también por medio de pasos obviamente, pero con una solución o con una modificación más práctica que el diagrama de flujo. Bueno, acá tenemos las similitudes y diferencias de lo que es un diagrama de flujo y un pseudocódigo. Una similitud principal es que ambos tienen como objetivo obviamente representar un algoritmo. Dentro de las diferencias de ambos tenemos que el diagrama de flujo es una representación gráfica y el pseudocódigo básicamente es un lenguaje con palabras reservadas, no tanto una representación gráfica. También podemos decir que el diagrama de flujo se complica a la hora de realizar una modificación, mientras que el pseudocódigo es más fácil de ese proceso. El lenguaje es más dado natural lo que es el diagrama de flujo, mientras que el pseudocódigo posee lo que son más palabras reservadas, sangrías y unos pasos que toca tener en cuenta a la hora de realizar el algoritmo. Resolución de problemas. Acá tenemos dos fases, que es la fase de resolución de problemas y la fase de implementación. La fase de resolución de problemas básicamente vamos a encontrar lo que es el problema en sí, el análisis, también va a haber un diseño y después una verificación por medio del algoritmo. Acá tenemos unos subíndices que son el análisis del problema. Básicamente el análisis del problema lo que nos va a indicar es la concentración o la manera de cómo yo puedo darle solución al problema que es planteado. En este caso o en este ítem es muy importante tener en cuenta o claro qué es lo que nos están pidiendo para que de tal manera se pueda dar una solución precisa y pueda haber una buena comunicación entre lo que se pide y lo que se le da al cliente en este caso o al problema como tal. Tenemos también que es el diseño del algoritmo. Dentro del diseño del algoritmo debemos tener obviamente un orden claro, ¿sí? Un orden claro. Ya después de tener esa solución de una manera clara, cabe resaltar que debemos tener un orden específico en la fase de inicio de realización del algoritmo. También debemos mirar que tenemos una etapa que es la de definido, en donde podemos hacer varias pruebas como de escritorio y nos debe arrojar un mismo resultado. Bueno, después de tener claro lo que es la fase de resolución de problemas, seguimos a la fase de implementación. Ya habiendo solucionado el problema, habiendo realizado el algoritmo, bien sea por bien sea por el método de diagrama de flujo o pseudocódigo. Entonces ahora lo que vamos a hacer en esta fase es
pasarlo a un lenguaje de programación, bien sea Java, bien sea C Sharp, bien sea pues C++. Entonces en esta fase lo que hacemos ya es pasarlo a un lenguaje de programación con el objetivo de ya poderle transmitir o poderle mostrar al computador el software y poder hacer las respectivas pruebas para saber si en este caso se encuentra acorde a la solución de lo pedido. Importancia de algoritmos. Yo creo que los algoritmos cumplen un papel extremadamente importante, no solo a nivel de software y hardware, sino también lo podemos ver a nivel de la vida cotidiana. Cualquier proceso que nosotros realicemos, básicamente es un algoritmo, porque realizamos un proceso ordenado de algo, bien sea a la hora de pronto en un trabajo de optimizar un proceso, de realizar una labor o una tarea, y digamos que ya más a nivel de sistemas, los algoritmos son como la raíz, como la esencia del desarrollo de software, y sin ellos pues no lo podríamos realizar de una manera ordenada y de pronto tan precisa o dando una solución acertada a lo que se pida como tal. También un computador sin la parte de software no podría ser tan óptimo porque pues sería una máquina que no podría funcionar, ya que pues, no habría como esa parte de manejo de las estructuras físicas, ¿no? De un proceso ordenado, llamémoslo así. Entonces yo creo que la importancia de los algoritmos es bastante, eh, tiene un impacto, como dije, a nivel no solo de sistemas, sino viéndolo ya a nivel cotidiano o a nivel de la sociedad, es un impacto grande y de tal forma me parece también muy importante eh, poderlo profundizar y poderlo implementar.